Hola, ¿cómo están queridos estudiantes del curso quinto de secundaria? Y les doy la bienvenida a esta presentación de la temática de presente simple. Simple present. Bueno, el presente simple se utiliza cuando realizamos cosas de manera frecuente, como trabajo, estudio y otros. Además de esto, el presente simple nos indica que está en el presente. No olvidemos eso. Ahora, además, tiene ciertas reglas que a continuación estudiaremos que solo son usadas cuando estamos hablando en tercera persona y que sean afirmativas. Eso quiere decir cuando utilizamos los pronombres she, he, it, ella, él, este. Y ustedes se preguntarán qué pasa con los otros pronombres. Con los otros pronombres se trabaja de manera normal. Esto no afecta en los verbos de los pronombres personales que no hemos mencionado. Solo va a afectar a los pronombres personales en tercera persona. Ahora vemos como una de las primeras reglas nos dice: a la mayoría de los verbos se aumenta la letra S. Ahora vamos a analizar los dos ejemplos que tenemos. El primero: she calls to Juan. Ella llama a Juan. Como vemos, el verbo llamar se le aumentó la letra S. Lo mismo pasa en el segundo ejemplo. He drinks water. Él bebe agua. Lo mismo, se agregó la letra S. Sigamos. Bueno, ahora analicemos la segunda regla. Nos dice: se agrega es cuando el verbo termina en O, X, Z, S, doble S, SH y la Ch. Ahora analicemos los dos ejemplos que tenemos. She goes to the park. Ella va al parque. Si observamos bien el verbo, estamos usando el verbo ir, go. Como nos dice la regla, si termina en O, entonces nuestro verbo termina también en O. Se le agrega lo que es la letra S. Pasamos al siguiente ejemplo. He watches television. Él ve televisión. Si nos fijamos bien, el verbo termina en CH o la Ch. Y la regla también nos dice cuando termina de esta forma se le agrega ES. Seguimos. Ahora tenemos la regla número 3, donde nos dice: a los verbos que terminan en Y, además de haber estado terminando en Y, va acompañado de cualquier consonante, se le quita la Y, luego se le agrega IS. Eso quiere decir que si usamos un verbo que termina en Y, además
antes de la Y antecede una consonante cualquiera, tenemos que quitar la Y y poner IS. Veamos los ejemplos. Try, intentar, el verbo intentar. Si nos fijamos bien, termina en Y. Además, la consonante que le antecede es la R. Nuestra regla nos dice, si pasa esto, tenemos que quitarlo la Y y aumentar la I. Try, intentar. Veamos el siguiente ejemplo. Study, estudiar, es el verbo estudiar. Termina en Y. Además, lo que le antecede es una consonante y es la D. Entonces, se vuelve en study. Sigamos. Ya culminando con las reglas, tenemos el último que nos dice el verbo tener. Have, cuando necesitamos usar con los pronombres de tercera persona, se vuelve en have. ¿Y cuáles son aquellos pronombres en tercera persona? She, he, it. Ahora veamos los ejemplos. She has a dog. Ella tiene un perro. She es tercera persona, por esa razón el verbo viene con has y no con have, ya que sería un error. El siguiente ejemplo, he has a house. Él tiene una casa. Él también es tercera persona. Por esa razón usa el verbo has. Si nos hemos ido dando cuenta en todos los ejemplos que hemos ido viendo hasta ahora, son acciones que son muy frecuentes. Eso es lo que la caracteriza al presente simple. Ahora veremos lo que es el pasado simple o simple past, como su nombre lo dice, pasado. Entonces, esto se usa para informar acciones que ya lo realizamos y que se encuentran en el pasado. Veamos los dos ejemplos que tenemos. My parrot died yesterday. Mi loro murió ayer. Es una acción en tiempo pasado. My brother traveled to China last year. Mi hermano viajó a China el año pasado. Es una acción que ya se ha realizado. Entonces, cuando queremos utilizar el pasado simple y querer realizar oraciones en este tiempo, usaremos el auxiliar did. Este se usará cuando realicemos oraciones de forma negativa y también lo usaremos en preguntas, cuando realicemos preguntas. Además, usaremos la negación not. También usaremos los verbos regulares e irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Aquellos verbos que para poder
mencionar o decir acciones en tiempo pasado tienen reglas, mientras los verbos irregulares no lo tienen y por esa razón en su escritura cambian por completo. Veamos lo siguiente. Bueno, para poder recordar más sobre los verbos regulares, también estos tienen reglas para convertirse en el tiempo pasado. Ya lo habíamos dicho hace un momento, ¿no? Y estas reglas son los siguientes. Primero, se agrega ed a todos los verbos regulares. Se agrega ed a todos los verbos regulares. Esto en el tiempo pasado, no en el tiempo presente, en el tiempo pasado. Por ejemplo, play, played, jugar. Se agregó la ed. Talk, talk, conversar. Jump, jump, saltar. Si nos fijamos muy bien, lo que está en tiempo pasado, estamos agregando a estos verbos la ed para convertir a lo que es en tiempo pasado. Sigamos. Ahora conoceremos la regla número 2, que nos dice: cuando los verbos regulares terminan en vocal E, solo se les agrega la letra D. Tenemos ahí 3 claros ejemplos. Then, verbo bailar, y le agregamos para que se vuelva en tiempo pasado solo la D. Like, verbo gustar, igual le agregamos solo la D. Love, verbo amar, igual solo le agregamos la D. Esto no nos olvidemos que es para el tiempo pasado. Sigamos. Bueno, siguiendo con las reglas, tenemos el número 3, que nos dice: cuando los verbos terminan en Y, pero esta Y se encuentra acompañado de cualquier consonante, se le quita la Y y luego se le agrega I. Volvemos a repetir. Cuando un verbo termina en Y este va acompañado o le antecede una consonante cualquiera, se le quita la Y y luego se le agrega I. Veamos los ejemplos. Tal termina en Y le antecede una consonante que en este momento es la D. Quitamos la I, mejor dicho la y ponemos IS, que esto va a ser en tiempo pasado. Try. La regla nos dice que termine en y le antecede una consonante, que es en este momento la R. ¿Y qué es lo que hacemos? Quitamos la Y y agregamos IS. Try es intentar. Copy, copiar. Lo mismo. Termina en Y, la letra que le antecede es la P y es una consonante, entonces sirve para esta regla. Eliminamos la Y y ponemos la IS. Por último, cry, llorar. Lo mismo, termina en Y, la consonante que le antecede es R y por esa razón cumple esta regla y se le pone I. Proseguimos con las siguientes reglas. Bueno, veamos a continuación la cuarta regla, que nos dice:
cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante y se le agrega et. Veamos los ejemplos. Stop. ¿Qué nos dice la regla? Consonante, vocal, consonante. La primera consonante es la T, la vocal O y la P. Entonces cumple con esta regla. Y se le agrega o se lo duplica la última consonante, que en este caso sería la P, y se le aumenta et. Ahora, el que sigue. Chop. Cortar, es el verbo cortar. Igual, cumple esta regla. Consonante, vocal, consonante. La primera consonante H, vocal O, lo que le sigue es la P, que también es una consonante. ¿Qué hacemos? Duplicamos la P porque es la última consonante y le agregamos el último. Fly. Igual, cumple con la regla. Consonante, vocal, consonante. Primero la L, luego la vocal y la otra consonante que sería la N. Duplicamos la N y le aumentamos la N. Bueno, hasta aquí hemos podido observar que los verbos regulares tienen una serie de reglas para poderse convertir en tiempo pasado. Tenemos que recordarlos y muchas veces grabárnoslos para poder utilizar en las diferentes oraciones en tiempo pasado. Ahora, ¿qué sucede con los verbos irregulares? Ellos no tienen ninguna regla, entonces eso quiere decir que su escritura cambia por completo. Bueno, para entender de mejor manera y poder comprender, realizaremos unos ejemplos usando los verbos regulares y irregulares. En este caso, tenemos ahora un ejemplo con verbo regular en tiempo pasado. Él cerró la puerta. He closed the door. Como también nos decía, una de las reglas del verbo regular para que se vuelva en tiempo pasado, nos decía, si uno de los verbos termina en E, solo se le agrega la D. Y esa situación estamos viendo ahora. ¿Cómo esta misma oración podemos negarla? Tenemos, él no cerró la puerta. He did not close the door. Si nos damos cuenta al principio, anunciamos que también el pasado simple usaría did y también usaría not, que sería la negación. Did es un auxiliar del tiempo pasado. Y si nos damos cuenta también pasa algo más. El verbo ya no usamos como, ya no lo ponemos la D, no lo aumentamos la D, sino lo usamos como verbo infinitivo, close. ¿Qué pasaría si nosotros al negar usamos closed? Estaríamos incurriendo en un error. No se usa close, sino close. Pasamos a lo que es la pregunta. Para hacer una pregunta, en tiempo pasado pasa lo siguiente. Did he close the door?
él cerró la puerta. ¿Qué hacemos? Movemos de lugar la did, ponemos al principio, luego el sujeto que sería he, luego el verbo close, luego el complemento de door. Pero también aquí, si nos fijamos muy bien, el verbo sigue siendo en infinitivo, no en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque el did, el auxiliar did que estamos usando, nos ayuda a que esta pregunta sea en tiempo pasado. Pasamos a al siguiente ejemplo. Jimena vio televisión ayer. Jimena watched TV yesterday. ¿Qué es lo que pasa? Como es una oración positiva en tiempo pasado, agregamos la ed. ¿Por qué? Porque una de las reglas del verbo regular nos decía que cuando usamos en tiempo pasado este tipo de verbo que tiene la terminación che, se le agrega ed. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la negación? Jimena did not watch TV yesterday. Jimena no vio TV ayer. Cuando negamos, usamos did y not. Y el verbo se vuelve en infinitivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la pregunta? Did Jimena watch TV yesterday? ¿Vio Jimena la TV ayer? Sacamos o movemos el auxiliar did del lugar y lo ponemos al principio. Luego viene el sustantivo Jimena, el verbo en infinitivo y luego el complemento. Con esos ejemplos que hemos dado ahora, se trabaja de esta forma con los verbos regulares en tiempo pasado. Ahora veremos un ejemplo con el verbo irregular. Ellos comieron pizza. They ate pizza. Ahora, en forma de negación, la misma oración. They did not eat pizza. Ellos no comieron pizza. Si nos fijamos muy bien, primero utilizamos el auxiliar did, luego la negación not y vemos el verbo. Cambia por completo la escritura. A eso nos referíamos cuando decíamos que los verbos irregulares cambian por completo. No tienen una regla para poder volver al tiempo pasado. Ahora, en forma de pregunta,
Did they eat pizza? Ellos comieron pizza. Pasa lo mismo que en el anterior. Sacamos did, el auxiliar did, al principio, luego el sujeto, el verbo y el complemento. Tanto en la negación como en pregunta, el verbo está en infinitivo. No están como forma pasada, sino están como formas infinitivas. Bien, ahora tal vez hemos podido comprender un poco más mejor lo que es el pasado simple utilizando el verbo irregular y el verbo regular. Si hemos ido viendo y analizando las diferentes oraciones que hemos tenido, los diferentes ejemplos, nos daremos cuenta que para realizar las diferentes oraciones existen ciertas reglas. Cuando realizamos una oración en forma positiva, pero en pasado simple, va esta fórmula que sería sujeto más verbo en tiempo pasado más el complemento. Ahora, si usamos en forma negativa o realizamos mejor las oraciones en forma negativa, pero también en el tiempo pasado, la fórmula sería el siguiente. Sujeto más el auxiliar did más la negación not más el verbo pero en infinitivo más el complemento. Ahora, cuando realizamos una pregunta que igual está en el tiempo pasado, primero se usa did, que es el auxiliar, luego más el sustantivo, más el verbo en infinitivo, más el complemento. Estas reglas son generales, tanto para los que usamos con verbo regular o con verbo irregular. Esto pasa en el tiempo pasado. Bueno, ojalá que hasta este momento haya sido de buen provecho estas explicaciones que se les ha ido dando y puedan practicarlas poco a poco. Gracias.